de un dolor de tripa que, bueno, que lo cambia todo. Me gusta mucho ese enfoque, sí, porque es exactamente así como lo vive un médico. No se enfrenta a una enfermedad con nombre y apellidos, sino a un misterio. Ajá. Y el punto de partida, que el manual deja clarísimo, es que abdomen agudo no es una enfermedad, es un síndrome. O sea que la primera gran idea es que abdomen agudo no es el nombre de la enfermedad, es el título del misterio que hay que resolver. Precisamente. Es la sirena de alarma, no el incendio en sí. Exacto. Es un conjunto de señales que están gritando: atención, algo grave está pasando dentro del abdomen y el tiempo corre en nuestra contra. Claro. La mayoría de las veces, esa alarma indica que se necesita una cirugía urgente. Por eso, resolver el misterio rápido y bien es vital. De acuerdo. Pues empecemos por el principio de la investigación. Llega un paciente a urgencias doblado de dolor. ¿Cuál es el primer movimiento del detective, del médico? El texto habla de la anamnesis. La anamnesis es el interrogatorio, pero es mucho más que hacer preguntas. Es la fase de recolección de pistas verbales. Y cada detalle cuenta, de verdad. Las preguntas clave buscan dibujar un retrato robot del dolor. A ver, ¿apareció de golpe, como un rayo? ¿O ha ido creciendo poco a poco? ¿Dónde empezó exactamente? Y sobre todo, ¿se ha movido? Un dolor que empieza en el centro del abdomen y horas después se instala en la parte inferior derecha, eso es una pista de libro para una apendicitis. Entiendo. No es solo qué duele, sino cómo duele. Y también se pregunta por los cómplices, por así decirlo, los síntomas que lo acompañan. Exacto. Hay fiebre, eso apunta a infección, a inflamación, vómitos, diarrea o, al contrario, un estreñimiento que no cede. Claro. Todo eso nos da pistas sobre qué parte del sistema está fallando. Y, por supuesto, el historial del paciente. Es como revisar los antecedentes del sospechoso. Cirugías previas, por ejemplo. Cirugías previas, fundamental. Las cicatrices internas pueden crear nudos. En una mujer, los antecedentes ginecológicos abren un universo de posibilidades. Es una conversación que ya es en sí misma una herramienta diagnóstica de primer nivel. Una vez recogido el testimonio, pasamos a la escena del crimen. La exploración física. Aquí es donde las manos del médico entran en acción, ¿no? Aquí empieza la parte artesanal. Mencionas maniobras, y hay una que tiene un nombre casi de película, la maniobra de Bloomberg, o signo de rebote. Explícanos en qué consiste este famoso rebote. Pues es una maniobra muy visual y sobre todo muy reveladora. El médico presiona de forma lenta pero profunda sobre la zona dolorosa y de repente suelta la mano bruscamente. Vale. Si el dolor que siente el paciente es mucho más agudo al soltar que al apretar, eso es el rebote. ¿Y qué nos dice eso? Nos está diciendo que el problema no es solo el órgano que está debajo, sino que la inflamación o la infección ya se ha extendido al peritoneo. ¿Y qué es el peritoneo exactamente? Para que nos hagamos una idea. Imagina el peritoneo como el papel de pared que recubre por dentro toda la habitación, que es el abdomen. Si ese papel se irrita, duele muchísimo. Ya. Es un signo de peritonitis, una complicación muy grave. Y a veces esa irritación es tan intensa que provoca otro signo muy famoso, el abdomen en tabla. En tabla. Literalmente, el abdomen se pone duro como una tabla de madera, es una defensa muscular completamente involuntaria. Ah, no es que el paciente lo haga a propósito. No, para nada. Es como si el propio cuerpo intentara crear una armadura para proteger la catástrofe que está ocurriendo dentro. Cuando un médico toca eso, todas las alarmas se disparan. Sabe que algo muy, muy grave está pasando. Tenemos el interrogatorio, la inspección física. Pero para confirmar las sospechas necesitamos pruebas más objetivas. Aquí entra la tecnología. Aquí entra el arsenal, como digo yo. No disparas todo a la vez. Eliges el arma adecuada para el objetivo. Vale. Lo primero es el laboratorio. Un análisis de sangre nos puede decir si los glóbulos blancos están por las nubes, señal de infección. Unas enzimas como la amilasa y alipasa nos gritan pancreatitis. Entiendo. Y en una mujer en edad fértil, una prueba de embarazo es tan obligatoria como urgente, siempre. Y las pruebas de imagen, la artillería pesada. Exacto. La ecografía es tu primera línea, es rápida, segura, es como usar unos prismáticos para un primer vistazo. Fantástica para ver la vesícula biliar o los ovarios. La radiografía simple es más de la vieja escuela, pero sigue siendo útil para ver si hay una obstrucción intestinal, por ejemplo. Pero si la cosa no está clara,
Si la cosa no está clara y la sospecha es alta, sacas la artillería pesada de verdad. La tomografía axial computarizada, el TAC. El famoso TAC. El TAC es como enviar un dron de reconocimiento que te da un mapa en 3D de todo el campo de batalla. Ves los órganos, los vasos sanguíneos, si hay líquido, aire, donde no debería. Es la prueba reina para confirmar muchísimas de las causas, pero no siempre es la primera que usas. Es una cuestión de estrategia. Y aquí llegamos a un punto que me parece fascinante. El texto explica que, para no perderse entre cientos de posibles enfermedades, los médicos usan un mapa mental que reduce todo a 6 grandes escenarios, 6 síndromes. Exacto. O sea que el verdadero truco para un médico no es saberse de memoria 100 enfermedades, sino tener este mapa mental de solo 6 posibilidades. Totalmente. Es como si el abdomen solo pudiera fallar de 6 maneras fundamentales. Precisamente. Es un filtro potentísimo. Antes de pensar si es una diverticulitis o una úlcera perforada, el primer paso es preguntarse: ¿esto está obstruido? ¿Está inflamado? ¿Está sangrando? ¿Le falta riego? ¿Se ha perforado o es un problema funcional? Esa primera decisión lo cambia todo. Pues repasemos ese mapa. El primer territorio, el síndrome obstructivo. Su nombre lo dice todo. Algo ha bloqueado la tubería intestinal. El paciente tiene un dolor de tipo cólico, como oleadas, porque el intestino lucha por vencer el obstáculo. Ujú. Hay vómitos, el abdomen se hincha como un globo y, lógicamente, no hay salida de gases ni heces. Las causas más típicas son cicatrices de cirugías antiguas o una hernia que se ha estrangulado. Vale. El segundo, el inflamatorio. En la vesícula biliar, el dolor es más constante, más localizado, suele haber fiebre, defensa muscular en la zona. Es una de las causas más frecuentes. Tercero, el peritoneal. Ya lo hemos rozado con el abdomen en tabla. Exacto. Es cuando la infección o el contenido de un órgano perforado se extiende por toda la cavidad abdominal, irritando esa pared interna que es el peritoneo. El dolor es brutal, constante, generalizado. Una emergencia quirúrgica de primer orden. El siguiente de la lista, el hemorrágico. Ya solo por el nombre impone. Aquí imagino que el reloj no corre, vuela. Vuela, literalmente. Hay una hemorragia activa dentro del abdomen. Los síntomas no son tanto de dolor localizado, sino los de alguien que se está desangrando. Palidez extrema, sudor frío, el corazón a 1000 por hora y la tensión por los suelos. ¿Y las causas? Las dos causas más dramáticas son la rotura de un aneurisma de la aorta o la de un embarazo ectópico. Nos quedan 2. El siguiente, el isquémico, me parece el más contraintuitivo. Me dices que al paciente le duele muchísimo, pero luego el médico lo toca y el abdomen está hablando. Eso suena a una trampa mortal. Es la gran trampa. Y por eso es tan peligroso. La isquemia es la falta de riego sanguíneo a una parte del intestino. Es como un infarto, pero en el intestino. Claro. El tejido empieza a morir y eso causa un dolor agónico, insoportable. Pero al principio, como la inflamación aún no se ha extendido, el abdomen puede estar blando al tacto. Esa tremenda discrepancia entre el dolor que el paciente te cuenta y lo poco que encuentras al explorarlo es la mayor señal de alarma. Requiere una altísima sospecha. Y para terminar el mapa, el síndrome funcional. Este parece diferente. Es el único que no suele ser una emergencia quirúrgica. Aquí hay un problema en cómo funciona el intestino en su motilidad, pero no hay una lesión física que lo explique. El ejemplo clásico es el síndrome del intestino irritable. Causa mucho malestar, dolor, distensión, pero no pone en riesgo la vida a corto plazo como los otros 5 territorios. De acuerdo. Tenemos el mapa con esos 6 grandes territorios. Pero para que no se quede en algo abstracto, ¿por qué no exploramos algunos de los habitantes más famosos de cada uno? Por ejemplo, en el territorio de lo inflamatorio, el rey indiscutible es la apendicitis. Sin duda, es la celebridad del abdomen agudo. Es la inflamación de ese pequeño apéndice que tenemos en el ciego. ¿Y qué ocurre exactamente? Pues lo que ocurre es que su interior se obstruye, normalmente por un trocito de heces endurecido. El moco se acumula, la presión aumenta, la sangre deja de llegar bien y, si no se opera, se gangrena y se perfora, liando una peritonitis de campeonato. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz. Y para diagnosticarla, el manual menciona una especie de lista de control clásica, la tríada de Dieulafoy. Suena antiguo. Sí, es un conjunto de signos clásicos, muy útil, casi de la vieja escuela. Es fascinante.
Primero, la piel de la zona, en la fosa ilíaca derecha, se vuelve hipersensible, casi no se puede ni rozar. Segundo, los músculos de debajo se tensan, como si se prepararan para un golpe. Y el remate final, un dolor agudo al presionar un punto muy concreto, el llamado punto de McBurney. Vaya. Si tienes esas tres cosas, es casi como cantar bingo de apendicitis. Vayamos al territorio hemorrágico. El embarazo ectópico roto que mencionaste antes suena a una pesadilla. Y lo es. Es una de las emergencias más dramáticas en ginecología. El óvulo fecundado, en lugar de implantarse en el útero, se queda atascado en el camino, el 80% de las veces en la trompa de falopio. ¿Y al principio da síntomas? Al principio puede dar síntomas de embarazo normales, pero a medida que crece en un sitio que no está preparado para ello, empieza a dar avisos. Un pequeño sangrado o dolor pélvico. El desastre llega cuando la trompa no puede estirarse más y se rompe. ¿Qué ocurre en ese momento? Se produce una hemorragia interna masiva, el dolor se vuelve insoportable y aparece un síntoma muy curioso, dolor en el hombro. En el hombro. ¿Por qué? Es porque la sangre acumulada irrita el diafragma, un músculo que comparte inervación con el hombro, y el cerebro interpreta mal la señal. Es un dolor referido clásico. La paciente entra rápidamente en shock por la pérdida de sangre y cada segundo cuenta. ¿Y sobre la isquemia, la trampa mortal? ¿Cómo se produce una embolia arterial mesentérica? Pues, a ver, vamos a traducirlo. Es la causa más común de isquemia intestinal. Imagina un coágulo, un émbolo, que se forma en el corazón, a menudo por una arritmia. Vale. Ese coágulo se suelta y empieza un viaje por el torrente sanguíneo. Por puro azar, en lugar de ir al cerebro y causar un ictus, se va por la arteria mesentérica superior, que es la autopista principal que lleva sangre al intestino, y la atasca. ¿Y el resultado es ese dolor desproporcionado del que hablabas? Un dolor súbito, brutal, que el paciente describe como el peor de su vida. El objetivo del tratamiento es una carrera contrarreloj. Hay que entrar en quirófano, abrir la arteria y sacar el coágulo. Eso es una embolectomía, para que la sangre vuelva a fluir antes de que el intestino se necrose. Antes de que el tejido muera, claro. Antes de que muera irreversiblemente. Es evidente que el destino final de muchos de estos caminos es el quirófano. ¿Cómo se prepara un paciente que llega en estas condiciones para una cirugía de urgencia? El manejo inicial es clave para que llegue a la cirugía en las mejores condiciones posibles. Primero, se avisa inmediatamente al equipo de cirugía. Segundo, ayuno absoluto, nada por la boca. Si sospechas que hay una perforación, empiezas a darle antibióticos de amplio espectro por la vena incluso antes de entrar a quirófano. Para ir ganando tiempo, ¿no? Para ir ganando la batalla a la infección. Exacto. Y una vez en la mesa de operaciones, en un caso de peritonitis, por ejemplo, ¿cuál es el plan de acción? En una peritonitis generalizada se suele hacer una laparatomía media, una incisión grande vertical que permite explorar toda la cavidad abdominal. Ajá. Y hay dos objetivos principales. El primero es el control del foco, encontrar el origen del problema y solucionarlo. Coser la úlcera, quitar el apéndice. Y el segundo, que es igual de importante, es el lavado peritoneal. El lavado. Sí, se usan litros y litros de suero fisiológico para limpiar toda la suciedad, la pus y la infección de la cavidad. Una cirugía de urgencia en un paciente que ya está grave de por sí tiene que ser muy arriesgada. El texto menciona varios factores que lo complican todo aún más. Sí, y es fundamental tenerlos presentes. La edad avanzada es uno. Un cuerpo de 80 años no responde igual al estrés de una cirugía mayor que uno de 30. Lógico. Tener una reserva cardíaca o pulmonar limitada, es decir, un corazón o unos pulmones que ya van justos en condiciones normales, es otro factor de riesgo enorme. O tener una insuficiencia previa del hígado o los riñones. También destaca dos condiciones muy comunes hoy en día: la diabetes y la obesidad. Problemas respiratorios, son factores que añaden capas de complejidad a una situación que ya de por sí es crítica. Pues haciendo balance, está claro que el abdomen agudo es mucho más que un dolor. Es un desafío diagnóstico que requiere método, sospecha y, sobre todo, rapidez. Hemos visto que la clave es ese enfoque sistemático. Escuchar, tocar y usar la tecnología de forma inteligente. Y sobre todo, tener en la cabeza ese mapa de los 6 grandes síndromes. Es la brújula que permite al médico navegar en la tormenta, organizar el caos de síntomas y dirigir la investigación hacia la causa más probable para poder actuar a tiempo. Creo que el mensaje fundamental para quien nos escucha es la importancia de no subestimar nunca un dolor abdominal que sea severo, repentino o simplemente extraño. El tiempo, como hemos visto,
es el factor más valioso en toda esta historia. Totalmente. Consultar a tiempo puede ser la diferencia entre una operación relativamente sencilla y una situación límite, con complicaciones gravísimas. Y para terminar, el manual nos deja con una idea que me parece asombrosa. Menciona de pasada el dolor referido y su origen en nuestra etapa embrionaria. Ah, sí. Explica que la localización del dolor visceral en un adulto se corresponde con las 3 partes del intestino que teníamos como embriones. El dolor del intestino anterior se siente arriba, el del medio en el centro y el del posterior abajo. Lo cual nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. ¿De qué manera los ecos de nuestro propio desarrollo, de cuando apenas éramos un amasijo de células, siguen inscritos en nuestro sistema nervioso? Claro. Dictando, décadas después, cómo nuestro cuerpo nos grita pidiendo ayuda ante un peligro inminente. Es un recordatorio increíble de que en cada síntoma hay una historia biológica muy, muy profunda.